¿A poco pensaban que no iba a llegar? ¿Qué dijeron? Ya vi que ella andaba a Natalie. Llegó, ya se fue. Aquí ando, Natalie. ¿Cómo? ¿O quién fue la que preguntó? Yo, Pues Diana, buenos Ah, días, fue maestro. Diana, ¿verdad? El profe es admin, sabe lo que hace. Aquí estoy. No, lo que pasa es que ustedes saben que estoy en la otra sesión y tengo doble como conexión, entonces lo estoy viendo por acá y ya veía a Alejandro que estaba desesperado y todo el rollo. Y al mismo tiempo estaba viendo cómo estaban comentando por allá. No, nunca los dejo solos, ¿eh? No se preocupen. Perfecto, pues vamos a continuar con nuestro, ¿cómo se dice? Transitar por la cuestión histórica. Eh, Déjenme preguntar. Perfecto, vamos a la parte de, primer aviso, los avisos parroquiales primero, antes que nada, ¿verdad, Alejandro? sí, ya me asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Amén. Primer aviso parroquial. Tengo el proyecto Quantrix, lo había iniciado con ustedes. Tuvimos una sesión de Quantrix nada más en donde les enseñé a hacer GIF en tecnología, ¿se acuerdan? Bueno, pues Sí. resulta que me piden que retome la actividad de Quantrix, pero no con ustedes, y eso es triste. Voy a decir, ¿cómo, maestro? Me piden que la retome con tercero A. Sin embargo, déjenme les digo, mañana voy a tener este, voy a empezar el curso, digamos, voy a trabajar Quantrix como debería de ser, desde cero, y me dijo la maestra Remedios que puedo invitarlos a ustedes, es decir, que puedo invitar a todos aquellos que se quieran unir a la clase el viernes de 1:10 a 1:40, son 30 minutos. Mañana va a ser muy cortito porque nada más les voy a enseñar a meterse a meterse a la plataforma de Quantrix. Y hay algo muy interesante en ese proyecto que es el proyecto que se llama Code, Proyecto Code, que es otra plataforma dentro de Quantrix. Esa plataforma con Code fue diseñada por Microsoft. Ustedes conocen a Bill Gates, ¿verdad? Más o menos, pero sí. Sí. Bueno, Bill Gates patrocina esta página de Code y lo que hace es que enseña programación a una serie de niños, a una serie de personas que estén interesadas y les da el acceso. Entonces, si gustan, el día de mañana nos vamos a registrar. Solamente, eso sí, solamente les pediría que me dijeran quiénes se unirían para que yo pueda generar códigos y los pueda meter a la plataforma. Poco a poquito les voy a ir enseñando cositas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos lo de cómo grabar el asunto del podcast? Que nada más les enseñé el programa. Todo eso lo podemos ir haciendo en esa media hora. Nada más pido media hora porque en realidad las lecciones son muy cortitas como introducción. Pero si quieren y si en algún momento tenemos y podemos desarrollar algo más en forma, lo podemos hacer. Por ejemplo, si alguien me dijera, profe, es que el maestro de español nos está pidiendo que hagamos un podcast, pues les puedo enseñar a hacer el podcast sin problema. Desde cero, desde poner el asunto del programa en su computadora o de grabarlo en el teléfono hasta la edición, ¿vale? Entonces ahí está la invitación para el día de mañana. Mañana muchos profes no tienen clase, bueno, de hecho, ninguno tiene clase, pero, ¿qué creen? Que yo soy bien rebelde y yo dije, yo sí voy a tener clase. Lo que pasa es que ya entregué calificaciones, yo ya no tengo necesidad de la descarga administrativa, están de acuerdo conmigo, y soy el único que voy a trabajar. Mañana tengo clases en línea con primero y con tercero, y yo no voy a suspender clase. Entonces, si gustan, pueden unirse con nosotros al proyecto Quantrix. ¿Sale, Ale? De que veo cómo me arreglo y de que estoy ahí, puede que esté ahí. Si no, pues ya, que Perfecto. me lo pase Daphne. Excelente. Lalo, adelante. Yo sí, profe. Excelente. Entonces, Alejandro y Lalo ya estamos. Natalie, Yo 3, también. perfecto. Kevin, 4, perfecto. También. 5, Dani, perfecto. Dafne también, perfecto. 6.
A Natalie también, que es la otra Natalie, perfecto. Excelente, muchachos, pues entonces mañana nos vemos 1:10 de la tarde. Les voy a volver a poner la liga del proyecto en el Classroom de ustedes para que no haya problema, ¿va? Ok, ahora vamos a la cuestión a la cuestión histórica. Vamos a revisar. Fíjense bien, esta semana ustedes trabajaron con cultura en el Porfiriato, ¿cierto? Sí. Sí, muy Ok. interesante. Sí. Punto. Bien, vamos a escuchar primero cuál es el aprendizaje esperado, por favor, porque en función de ese aprendizaje esperado quiero que ustedes me ayuden a entender la lectura del día de hoy. Hoy vamos a leer, pero va a estar muy, muy fácil esto por lo siguiente. Por favor, Dafne, ayúdame con el aprendizaje esperado. Permítame, deja justo mi vista por la miopía que tengo. Ya. Dice, aprendizaje esperado. Identifica características de la cultura, arte y la educación durante el siglo XIX. Investiga la transformación de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia. Ok, perfecto. Entonces, Alejandro, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente identificar y ver cuál era la mayor cultura que se realizó y que se relacionaba mucho al porfiriato. Ok, ¿Cómo era su cultura? identificar. ¿Qué es eso de identificar? ¿Alguien sabe qué es identificar? A ver, ¿Cómo localizar? ¿cómo que Dani? Perdón. Localizar. Localizar, ok, fíjate bien, ¿eh? Ahí va, sí, Entender, pero ahí va. Kevin, dime, ¿qué es esto? espera, es que no veo. Su celular, Ah, ¿qué identificaste? ¿Qué quiere decir esto? Dice, esto es un celular, identificó. A ver, ahora fíjate bien, ¿eh? ¿Qué es esto? un botecito con no sé qué traiga Matabicho. dentro. O no, Ok. Ok. Pero identifican. Ahora, fíjate bien, ¿eh? Características. Voy a las características. Ahorita vas a ver qué es. Vean, ¿eh? ¿Qué es? Matabicho. él, Pues gel, Gel antibacterial, muy bien. Entonces, estás identificando, ya puedes decir, es un líquido transparente que tiene alcohol y que es gel antibacterial. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer con este aprendizaje esperado. Identificar, pero ¿qué? Características de la cultura. Es decir, qué música escuchaban, qué pintura tenían, quiénes eran los artistas del momento. Evidentemente no van a ser los BTS, ni va a ser Bronco, ni va a ser ¿cómo se llama? Metallica, no. Es decir, vamos a ver cómo era la cultura, el arte y la educación, porque no creo que la educación haya tenido o haya sido igual a como se da en nuestros días. Por ejemplo, yo creo que en aquella época las mujeres sí podían ir a la escuela, ¿verdad? yo digo que sí. Algunas, otras no. Entonces vamos a ver. De la pobreza y no podían ir porque apenas iban haciendo la educación en México. Así es, Dafne. Bien, entonces pues voy a empezar con Lalo. Lalito, vas a leer los dos primeros párrafos. Ahorita te lo voy a mover para que puedas leerlo y vamos a entender esto de la cultura. Adelante, Lalo. Ya. Dice, cultura, politización, prensa y folletería. Después de la independencia había surgido el periodismo político. En los periodos se revelaban las distintas posturas. Se podían encontrar debates y pugnas sobre el nuevo país que se quería construir y se les usó como arma política para ganarse a la opinión pública. Por otro lado, surgió la prensa literaria. Muchas novelas de grandes escritores comenzaron a publicarse en entregas, es decir, cada semana o cada mes se publicaba un capítulo y algunos lectores las coleccionaban para armar su propio libro en un momento en el que eso era casi un lujo. Ok, fíjate bien, Lalo, lo primerito. Entonces había mucho periódico.
había como periódico en donde, como los debates ahora en la noche de los noticieros, pero a través de los periódicos. Y lo segundo, ¿te imaginas ver una telenovela en unas revistas y que cada semana tú fueras por otro capítulo? Ay, Pues yo digo que sí. voy por mi novela, Cadena de Lágrimas. Yo estoy acostumbrado, pero por los cómics. Es casi igual. Exacto. Así es. Muy similar. Adelante, Dafne. No, que también con lo de los cómics, o sea, como que cada mes o cada edición sacan la siguiente parte y así es como que también va generando dinero para la empresa desde hace mucho tiempo. Así era en ese momento. Entonces dice, identificar las características de la cultura. ¿Cómo era el debate? A través del periódico. Había muchos periódicos. Daban novelas, se repartían novelas a través de las, ¿cómo se llama? De revistas. Excelente. Siguiente párrafo, Lalo. Dice, en el siglo XVIII las noticias podían encontrarse en publicaciones llamadas gacetas, pero el primer periódico de México, el Diario de México, vio la luz en el año de 1805 y sobrevivió hasta 1836. Se puede decir que en el siglo XIX fue el del periódico, porque proliferaron publicaciones periódicas en todas las poblaciones del país, desde grandes diarios como el Siglo XIX y el Monitor Republicano, hasta incontables folletos, hojas volantes, calendarios o almanaques, que eran cuadernitos con noticias amenas que contenían el santoral, las modas, sonetos o consejos de belleza. Una de las características de la prensa decimonónica fue que las publicaciones tenían muy corta vida, pues la crisis económica, el precio del papel, la censura y los desajustes políticos provocaban que algunos periódicos dejaran de publicarse apenas en el segundo número. Ok, perfecto. A ver, Alejandro, si tú empezaras a hacer tu apunte, ¿qué habrías apuntado? Pues que durante el siglo XVIII sería la mayor producción Ya no de veas el libro. periódico. Ya no veas el libro. No, pues ¿Qué ni le hubieras estoy quedando. apuntado? Sí, para mí, pues si fuera en el siglo, si estuviéramos en el siglo XVIII, antes de que aquí en México se trajeran, no sé, la televisión, no sé si ya estaba el radio, la verdad, le mentiría si ya estaba, sería que fue la mayor forma de comunicar entrevistas sobre política, sobre economía a las demás personas, aunque la mayoría no sabía leer, no sabía escribir. Las personas que sí sabían leer, pues podían explicarles. Ok, hasta ahí. Le diste al clavo. A ver, Dafne, pero todavía no escriba nada, ¿eh? Le diste al clavo porque mencionaste lo principal. Fíjate bien, Dafne, te voy a decir algo. Identifica las características culturales. A ver, dime qué de todo lo que leímos pondrías. Pues una característica cultural que también hablaron en el video, que creo que se basaron en el mismo libro, es de que se juntaban grupos de personas y que una persona que sabía leer, ya que la mayoría, toda la población era analfabeta, pues leía y así es como se iban comunicando, se iban, sí, pues sí, se iban pasando como de teléfono descompuesto las noticias o los chismes, como dicen por ahí, y así fue una gran técnica para cuando se hizo la Revolución Mexicana. Excelente, pero déjame te digo algo, ustedes están recuperando saberes previos y están, ¿cómo se llama? Ya me están enriqueciendo el resumen. Fíjate bien, de acá, lo importante es que la cultura se transmitía a través de periódicos. Ya, eso es lo más importante. Puedes anotarlo como tú quieras en tu cuaderno. Lo segundo importante es que existían novelas que se publicaban en entregas. Ya, eso es todo. De este párrafo, que surgió el primer periódico, el Diario de México. ¿Y
que era el lugar en donde se discutía política, en donde se distribuía la cultura. ¿Te das cuenta cómo una lectura tan grande pudiera tener cosas muy específicas? Alexa, ayúdame a leer, por favor. A ver si anda por ahí. ¿Funciona tu micrófono, Alexa, o no? Sí, Adelante, ayúdame. entre los periódicos efectos al régimen de Díaz se encontraba El Imparcial, que básicamente dedicaba sus páginas a alabar el régimen y las políticas del porfiriato. Sin embargo, hubo muchos periódicos críticos con el gobierno, pero por ello eran clausurados. Un ejemplo fue El Hijo de Aguizote, Del aguizote, ajá. que contó con colaboraciones del gran grabador mexicano José Guadalupe Posada, y que después de varias censuras tuvo que cambiar su nombre a El Nieto del Aguizote y El Bisnieto de Aguizote. Los libros y periódicos se vendían en librerías a las alacenas y cajones. Los cajones eran pequeños puestos que estaban Ahí está. sobre ruedas que vendían todo tipo de mercancías. Las alacenas eran tiendas que tenían anaqueles y armarios fijos donde se podían encontrar tantos libros como juguetes, frutas, perfumes o medicinas. Los periódicos en general eran caros, por lo que no todos podían comprarlos. Sin embargo, en aquellas épocas eran una costumbre circular el periódico por muchas manos. Además, era común que la gente se reuniera en tabernas, plazas o cafés para escuchar la lectura del periódico que realizaba alguien que supiera leer y escribir. Así no se necesitaba ser alfabetizado para encontrarse de las noticias. Perfecto, muchas gracias, Alexa. Pues, a ver, súper importante para la cultura. Identifica los rasgos culturales. ¿Cómo era la población de esa época? Analfabeta. Analfabeta. Analfabeta, pues sí, así pónganlo tal cual. La población en ese momento era analfabeta. ¿Qué se escribía generalmente en esos, en los periódicos? ¿Qué se escribía generalmente en los periódicos, muchachos? Las políticas del porfiriato. Críticas al porfiriato, muy bien, las críticas al porfiriato. Y este periódico es muy importante, o esta serie de números, El Hijo del Aguizote. ¿Por qué El Hijo del Aguizote era muy importante? Porque justamente iba en contra del gobierno de Díaz, ¿sale? Oigan, ¿conocen a este personaje? Hermanos Magón? El Hijo del Aguizote, sí, muy bien, Dafne. Oye, Dafne, ¿conocen a José Guadalupe Posada? Creo que una vez lo conocí en la primaria, pero es un recuerdo muy vago. Ok. Apuesto a que sí lo conocen. Y Yo no me acuerdo. todos lo conocen, pero obviamente que no saben por qué. ¿Alguien conoce esto? Ah, él fue el primer ilustrador de caricaturas. Ah, y él era un dibujante y se hizo muy famoso por la Catrina, José Guadalupe Posadas. Entonces se dan cuenta cómo de pronto dice, ay, esos son los elementos culturales. Había muchos que hacían caricatura. Ándale, eso fue súper importante, Alejandro.
el nacimiento de la caricatura política. Pónganlo por ahí en su apunte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no se trata de leer y de decir, ay, tengo que escribir todo. No, es lo más importante. Y otra cosa es esto que decía Dafne. Los periódicos eran caros, la población era analfabeta, entonces una persona les leía para que los demás se enteraran. Es como hoy las aplicaciones que tenemos en el teléfono. Yo puedo bajar una aplicación para hablar con alguien en inglés y les puedo decir, mira, ¿quieres ver cómo le hago? Y todos los demás, a ver, ¿cómo le hizo el maestro? Ah, porque ahora no son analfabetas de lectura, ahora son analfabetas digitales. Ah, sí, cierto, mira, sí, el maestro pudo comunicarse. A ver, ok, Google. Ahí va. Por favor, ¿me podrías poner una imagen de José Guadalupe Posadas? Mira estas imágenes. Y ni siquiera lo toqué, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Vieron cómo de pronto uno sí hace cosas que Tu parecen... celular está endemoniado, profe. No, es facilísimo. Bajas el asistente de Google y Simplemente le son las dices, actualizaciones. le dices, ok, Google. Oh, hey, Google. ¿Vieron? Y aquí ya me está escuchando. Cuando... Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ok, ok, Google, muéstrame a Salvador Israel Argüello Carreño en la web. A ver si puedo. Se está abriendo la página web. ¿Se dan cuenta? Y esto es como la cuestión de, miren, y aquí está, no lo he visto, pero esto que están viendo ustedes en la pantalla que les estoy mostrando es mi tesis de grado. Por cierto, es de la Universidad Nacional Autónoma de México y es la tesis de grado, mi tesis que hice para la licenciatura. Y si busca a alguien de aquí de los compañeros al azar, a ver si sale. Aunque lo dudo. Ay. Habrá que ver qué Busca huella a digital Alejandro. están dejando, Alejandro. Ojo, porque no quiero pensar que tienen una huella digital que los relacione con páginas, ustedes ya saben, no aptas para menores, ¿verdad? No, lo único que saldría sería su perfil de Face, aunque algunos dicen que no tiene. O imágenes que estén O relacionadas con lo que van viendo. O las compras que van haciendo. ¿Quién va a comprar ahorita? Exacto. Excelente. Por favor, Alejandro, ayúdame. Asociaciones e institutos de ciencias y artes. Asociaciones e institutos de ciencias y artes. Durante el siglo XIX se crearon innumerables instituciones públicas y asociaciones científicas literarias. Dos de ellas fueron las academias que más influyeron en la producción artística del siglo XIX. Por un lado, la Academia de San Carlos, fundada en el siglo XVIII y reinaugurada en 1824. Ahí se ofrecían cursos con excelentes maestros de pintura, escultura, grabado y arquitectura. Por otro lado, la Academia de Letra, que nació en 1836 y duró casi 20 años, produjo numerosos poetas y literarios. Perfecto. Hasta ahí. Bueno. ¿Qué pondrían en su apunte? El nombre de las escuelas, que sería la de San Carlos y Letrán. Nada más. Y que eran escuelas de pintura, arquitectura y arte. Ya, estamos, porque estamos identificando los elementos culturales. Ahí se creó la Academia de San Carlos y la Academia de Letrán. Y en ellas se daba pintura, escultura, grabado y arquitectura. ¿Ya? Ok, voy a continuar. No, espérame tantito, profesor. Esa fue la última vez. Te doy chance ahí. ¿Quién me habló? ¿Diego? ¿O fue que? Sí. Vientos, yo. Diego, vientos.
En la segunda mitad del siglo XIX crecieron exponencialmente las instituciones dedicadas a la ciencia. Por ejemplo, Instituto de Geografía y Estadística en 1833. O sea, el INEGI se crea en 1833. En el 67, la Escuela Nacional de Ingeniería. En el 77, la Escuela Práctica de Metalurgia, Labores, Minas, y un año después, el Observatorio Astronómico Nacional. Pregunto, ¿qué se creó en la época de Díaz, en la época del Porfiriato? El INEGI, un observatorio y la otra escuela de labores de minas y algo así. Ok, perfecto. Y eso es lo que va en el apunte. En el gobierno de Díaz se crearon muchos institutos como el INEGI y escuelas como la Escuela Nacional de Ingeniería y la Escuela Práctica de Metalurgia, Labores y Labores de Minas. Una pregunta, profe, ¿todas esas escuelas aún hoy en día siguen funcionando o La hay Academia de algunas que San ya se Carlos, extinguieron? sí. El INEGI, sí. La Escuela Nacional de Ingeniería se convirtió en parte de la Universidad Nacional, hoy es la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La Escuela Práctica de Metalurgia y Labores de Minas también permanece en la Universidad Nacional, nada más que ya no se llama Escuela Práctica de Metalurgia, Labores y Minas. Ya, profesor. Está el Instituto Nacional del Petróleo, el Instituto del Petróleo, que ha ido absorbiendo algunas de estas prácticas. ¿Y el observatorio ese dónde está? ¿Ahí por el Metro Observatorio o más lejitos? El Observatorio Astronómico Nacional, hay varios, pero por ejemplo hay uno que está en San Pedro Mártir, California, Baja California. Sin embargo, en ese momento hablaban de un observatorio nacional, déjenme pongo astronómico en México. ¿Vieron que salió el primerito que salió fue el de San Pedro Mártir? Sí. Ese era el Observatorio Astronómico Nacional, o ese es el hoy Observatorio Astronómico Nacional. Y ahí está aquí, miren, ven esto que está aquí, es justo como lo vemos en las películas, así es el observatorio. Nada más que creo que en los últimos tiempos había sido vandalizado y había mucha delincuencia ya por acá en Baja California y no dejaba trabajar a los científicos pues con alguna tranquilidad. ¿Verdad que si estamos hablando de cultura? Aquí en este párrafo, si ustedes ya se dieron cuenta, viene el Ateneo de la Juventud, que eran como jóvenes artistas, estudiantes, pero fíjense bien, hubo intelectuales como José Vasconcelos, Isidro Fabela y Alfonso Reyes. Entonces van a decir, ¿y estos señores qué? Imagínate José Vasconcelos con la cuestión de la Secretaría de Educación Pública. También Alfonso Reyes tuvo mucho que ver con educación. Aquí no pongan absolutamente nada. Ok, me voy a bajar. Pero aquí sí, esto sí lo van a notar porque viene mucho en los exámenes. Septiembre de 1910, Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional de México. ¡Qué bonito! Era Universidad Nacional. Se vuelve autónoma tiempo después. Autónoma, profe. Ok. ¿Cómo era la Profe. educación? Mándeme. Ahorita que dijo eso de las escuelas, quíteme de una duda. ¿Lázaro Cárdenas fue el que creó el Politécnico? Con el gobierno de Lázaro Cárdenas surge el Instituto Politécnico Nacional. Y, contrario a lo que puedes pensar, Dafne, esa educación que pretendía Lázaro Cárdenas era una educación más basada en el comunismo que en el capitalismo. Y eso seguramente te va a sorprender, ¿no? Porque lo que querían era ser técnicos para acelerar la producción del país
y que esa mano de obra o esa ayuda se repartiera para todos. ¿Me explico? Por eso el Politécnico se basa más en carreras a nivel industrial y técnicas y así, creo. Correcto, porque era técnico, era algo técnico. Ahora se ha convertido en ingeniería, pero en ese momento lo que querían era, no me lo vas a creer y lo voy a decir y no me atrevo a compararlo así, pero voy a hacer esta comparación que es muy burda, ¿eh? Entonces, burdo quiere decir es muy como cavernícola. Imagínate que era el CONALEP de la época de Lázaro Cárdenas. Y es muy burda porque evidentemente el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado mucho más potencial que el CONALEP, ¿no? Y digo, no porque CONALEP sea una mala institución, sino porque se dedica a la técnica. Por eso advertí que era burda, muy burda la comparación. La educación pública y las escuelas normales. Ya contestó mi pregunta, profe. No, no te escuché, Kevin. Perdón, no te escuché, Alejandro. ¿Por qué se volvió autónoma la Universidad Autónoma de México? ¿Por qué se volvió así? Se convierte en autónoma porque cuando la Secretaría de Educación Pública pertenece al gobierno, pues ellos dictaban qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer, hacia dónde iban los recursos de investigación. Y la universidad necesitaba autonomía para poder dirigir recursos hacia los proyectos de desarrollo científico que le interesaban a la universidad y no necesariamente al gobierno. ¿Me explico? Por eso es que se convierte en autónoma. Ok, ahí va. La educación pública y las escuelas normales. Dice, si antes la educación estuvo en manos del clero y los particulares, al finales del siglo XIX el Estado la tomó en sus manos. Se buscó que los conocimientos que se aprendieron los niños en la escuela fueran verificables, científicos y comprobables. Juárez estableció la instrucción primaria obligatoria y laica. O sea, imagínate en la época entonces, lo que va en tu apunte es que la primaria era lo obligatorio. Los útiles eran costosos, así que para escribir se utilizaban plumas de ave. Imagínate en la escuela llevar una pluma de ave con tu tintero. Y como el papel rayado era caro, los alumnos, el director debían dedicar muchas horas a hacer rayas en el papel que utilizarían en la clase. No, hoy hay cuadro chico, cuadro grande, doble raya, pentagramas, cuadernos en blanco y lo que más quiera, ¿no? Entonces, pero en la época todos los colores y sabores. se imaginarán cómo sufrían. Ustedes sufren por los márgenes que les ponemos a hacer a veces los maestros. Más en la 633. Pónganle márgenes. ¿Ya no lo pueden imprimir? No, que no es cierto, yo no sufro por los márgenes. Ok, ahí va. Este párrafo está casi todo subrayado porque dice, en el Porfiriato la educación adquirió gran importancia. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria, fundamentada en el positivismo, promovía una educación basada en el pensamiento científico, el estudio de las ciencias naturales, la historia y la geografía. Rechazaba toda enseñanza de ideas metafísicas y defendía una educación laica. En ella se formaron los principales pensadores del Porfiriato, como Justo Sierra, intelectual preocupado por la historia de México y la educación de todos los mexicanos. Está muy, muy densa la información de este párrafo. Yo nada más pondría, en el Porfiriato se crea la Escuela Nacional Preparatoria fundamentada en el positivismo. Ahí se formó Justo Sierra. Punto. Eso es lo que pondría. Este dato les interesa a varios de ustedes. A principios del siglo XIX, la gran mayoría de los niños en edad escolar no iba a la escuela.
Dice, ojalá a mí me hubiera tocado quedarme en mi casa. No, muchachos, porque eran analfabetas. La educación era cara y solo los niños de familias más pudientes acudían a la escuela. Y la educación porfirista, muchachos, promovía la educación de roles de género y las desigualdades entre los diferentes sectores de la población. Por ejemplo, a las mujeres se les enseñaba en la escuela labores domésticas. O sea, Dafne, tú tendrías que haber ido a la escuela para aprender costura, o cómo cuidar a los niños, cómo cocinar. No inventes. ¿Te Que imaginas? bueno, nací en el 2006. A mí no me enseñó ni yo cuido niños. ¿Verdad, muchachos? Que en la parte cultural, ahí está otro, identificar otro rasgo cultural. Que en las escuelas se enseñara labores domésticas. Bueno, déjenme les digo, es necesario que las mujeres sean educadas, como dice aquí, tan solo para convertirse en buenas madres y esposas. No, pues no. Imagínense, no, con una educación así en la actualidad ya estaríamos, ¿cómo se llama? Invadidos de marchas y de protestas. Pues no, no se También puede. prefiero mi vida después del año 2000. Agradece esa oportunidad que tienes de haber vivido Agradecido viva. en esta parte. Bien. La creación de las escuelas normales, que son las escuelas para los maestros, se deben al porfiriato, muchachos. ¿Sale? Al principio, en la normal, solo podían ir varones. Obviamente que esto se ha ido transformando, pero pónganlo como un rasgo cultural de la época. Se enseñaba aritmética, álgebra, geometría, gimnasia, canto coral, ejercicios militares, caligrafía, historia, física y meteorología, francés, inglés, fisiología, lógica y nociones de medicina e higiene doméstica, entre otras cosas. Eso es lo que les enseñaban en las normales a los maestros. Los ejercicios militares son como actualmente la Universidad Naval de México, parecidos. Parecidos. Y acuérdate, era marchar, era la cuestión de estar en posición de firmes. Nosotros lo vivimos en la escuela en algún momento, ¿eh? Ok, me avanzo con... Y obviamente que se dio el clasicismo, el romanticismo y el modernismo. De esto hablaron en el video, ¿verdad, Dafne? Sí, aquí tengo mi apunte, sí. Sí, Ok. eso hablan también. El traigo. Sí, aquí está. Seguramente les hablaron aquí de Salvador Díaz Mirón, o no les hablaron de Salvador Díaz Mirón. Sí, creo. Sí, creo que sí. Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí van a poner los ejemplos más destacados de literatura romántica mexicana son Ignacio Ramírez, El Nigromante, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y Manuel Paino. Estos, por favor, medio apréndanselos porque muchas de las veces les preguntan autores del romanticismo en historia y son los más importantes. Aquí está, Ignacio Ramírez, el nigromante. Ese era su apodo de Ignacio Ramírez, el nigromante. Y creo que escribía poesía, ¿eh? A ver. Yo pensé que era porque había escrito una novela así. No, pensé que era su apodo. Déjenme ver si hay algún fragmento. Sí, miren, la otra poesía mexicana de Ignacio Ramírez, el nigromante. ¿Ya vieron que el internet también puede servir para cosas interesantes? No que de repente nada más copian y pegan ahí, muchachos. Y eso no se vale.
Porque eso es lo que he estado viendo, que nada más agarran, copian el título, lo pegan, lo buscan en el Google, me bajan el apunte y lo pegan en un Word. Se acabó. ¿Saben qué van a aprender? Nada. ¿Saben a qué, ¿saben a qué escuela preparatoria van a entrar? A ninguna. Ah, no es cierto. Al Mínimo un Conalep. ¿Cómo que a ninguna profe del Conalep? Eso se llama violencia académica. A la Lucio. No, si hasta para entrar al Ah. Conalep hay que tener más o menos aciertos. Tienes razón, Lalo. No, entonces sin escuela. Bueno, la Lázaro Cárdenas creo que no está pidiendo aciertos. Lo bueno Diagrama. es que si tienen el Retur. dinero podrán entrar a una escuela. Ah, no es cierto. ¿Qué? ¿Nos está diciendo que sobornemos? No, le estoy broma, diciendo es que broma, es paguen broma. una colegiatura. Es broma, tampoco se enoje. No, Ay, no soy tan Alejandro. rico. Mi retrato, cuando pasen los años, oh Rosario, si no Maestro, me ¿y cuál encierras sería en... mejor? ¿Una de paga o una así, no sé, un poli, una? Mira, Kevin, por experiencia te puedo decir que la educación media superior es mejor que se estudie tanto en el Politécnico como en la universidad, es decir, en el sector público, porque en el sector, en lo que es la educación superior, pues sí hay una gran diferencia entre la Universidad Nacional y el Politécnico y el resto de las instituciones. Ahora, ¿tienes lana? Tecnológico de Monterrey, ¿no? Uf, estás hablando de otro rollo. La Universidad Panamericana, el Colegio de México, el Colmex. Pero les digo algo, la verdad es que la escuela y el dinero no hacen el asunto de la calidad. Lo hace el estudiante. Por eso es que, si pueden, entren a la Universidad Nacional, entren al Politécnico y les va a ir muy bien en la vida. Si es que ocupan ese conocimiento para avanzar. Porque hoy no está como garantizado que la escuela te lleve a la garantía. Va el poema. Cuando pasen los años, oh Rosario, si no me encierras en perpetuo olvido, así dirás con aire distraído, era de extravagancias un armario. ¡Ay, caramba! Penetrar de su pecho en el santuario, ni al astro del amor fue permitido. Cayó a mis pies como amados rendido, ya próximo a envolverse en el sudario. O sea, ya se iba a morir. ¿Eh? Como nació y vivió, murió desnudo. Era su amor, ya tigre, ya paloma. Contra el dolor la risa fue su escudo. Sobre cantos, no sé de dónde toma, una tarda lección. Y cisne rudo, le vi a la muerte murmurar la broma. Ándale, este es mi retrato. Era un buen poeta. Era un buen poeta el nigromante. Ya Obviamente me di cuenta. la interpretación ahí está importante. Ok, me quedan 3 minutitos. En pintura, el doctor Atl, súper importante, muchachos. Este señor, el doctor Atl, pónganlo ahí en su apunte. Lo pueden ustedes relacionar con esto, miren. Yo pongo doctor Atl y fue una persona que se dedicó al dibujar volcanes, sobre todo el Popocatépetl. Ahora entiendo su nombre porque todos terminan o tienen el tl. Sí, Atl, por ahí lo pueden ustedes relacionar. La corriente literaria, el costumbrismo, tenía que ver con el romanticismo, pero buscaba mostrar los diferentes sectores sociales. Dice, las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Ahí está Manuel Painó, con los bandidos de Río Frío. Pueden ustedes buscar en el internet los bandidos de Río Frío en una caricatura y van a ver que es una lectura muy buena. Surgen poetas como Rubén Darío, muchachos, Amado Nervo, Ramón López Velarde. Anoten esos nombres. Rubén Darío, Amado Nervo, Ramón López Velarde. A ver si luego tienen una oportunidad de ver un poema de alguno de estos personajes. Eran muy buenos algunos de ellos. Bueno, nos van a ayudar con la tarea de artes. Nos tenemos que aprender un poema. Sí, ¿verdad? Uy.
Y aquí está en arquitectura el estilo urbano que se mezcló con el clásico, el gótico. Estoy recorriendo ya rápido. Vienen los pintores poblanos de la vida cotidiana. Vienen los paisajistas en el asunto de la cultura y el arte. Y finalmente las modas, influencias y modas extranjeras. Sobre todo la francesa. ¿Se acuerdan? Que a Porfirio le gustaba lo francés. Por ejemplo, el Palacio de Hierro es una compañía francesa. Sí, yo no me... Y eso porque Interesante. como en el video nomás pasaron 3 ejemplos y si hay más ejemplos de los que mostraron. Sí, Mostraron hay el muchos. Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, que literalmente está como... Y el Monumento a la Revolución. El kiosco Monumento de la morisco. Revolución. ¿Conocen ustedes el cómo se llama? El Santa María de la Ribera. Vayan al kiosco Sí. morisco. El kiosco morisco es un elemento de arquitectura francesa. Toda la colonia Santa María de la Ribera estaba preparada para ser una colonia de ricos. Le falló el cálculo a don Porfirio, pero era una colonia de ricos y precisamente por eso es que ahí estaba determinado que hubiera muchas obras o muchas construcciones de estilo francés. Pues bien, muchachos, la pregunta es la siguiente. Dime. En el video solo hablaron de los primeros 4 temas. ¿Cómo crees? ¿No hablaron de Sí, educación? Sí, hablaron de todos. De de los todo. otros yo ya no alcancé a escuchar ninguna información. Bueno, De la influencia de la... ¿sabes qué es importante, Kevin? Que precisamente por eso en la sesión en línea me retome esto para que si hubo algo que no lograron conectar en el video, acá lo estemos recuperando. Piensen esto, la verdad es que vamos avanzando mucho en esta parte. Ya la siguiente semana extraeremos al bloque 4, que habla de la Revolución Mexicana. El panorama del periodo es lo primerito que nos toca. Solo escúchenlo, les voy a poner un podcast, yo se los voy a leer prácticamente. Solo escúchenlo, no anoten nada, nada más quiero que lo escuchen y el primer tema va a ser el que voy a mandar en video la siguiente semana, ¿sale? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, maestro. No, profe. No, maestro. Creo maestro. que se logró el objetivo, ¿eh? Creo que se logró el objetivo. Identificar características culturales del periodo. Si tú me preguntas ahorita, ya sé algo de Manuel Painó, ya sé algo del doctor Atl, ya sé algo de Posadas Ocampo, ya sé cómo eran las escuelas. Se lograron identificar esos elementos y eso es lo más importante. Muy bien, muchachos, pues el día de mañana, por ahí mándenme en el Classroom, me van a poner los que me dijeron que mañana entran, pónganme un mensajito de que se integran al proyecto Quantrix para que yo los anote y haga su matrícula para el día de mañana y les pueda poner la liguita. Ya sé que son las 2 Natalys, Kevin, Alejandro, Dafne, Eduardo, pero por si se me llegara a olvidar alguno, ¿sale? Sí, maestro. Sí. Perfecto, muchachos. Sí, profe. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.